Nuevamente saludos, queridos hermanos y amigos que también nos ven en YouTube. El Todopoderoso les bendiga a todos. En este día vamos a considerar un tema bastante sencillo, pero que pudiera ser para algunas personas un poquito complicado. Casi todos los que predican o enseñan de las Sagradas Escrituras hablan de este tema como uno de los temas principales. Todo el mundo, o sea, casi todos los que predican hablan del fin del mundo. Entonces algunos proclaman un fin desastroso, más bien en términos científicos, ¿verdad? Hablan de la destrucción del planeta Tierra, etcétera, etcétera. Otros hablan de destrucciones inmensas de la humanidad y en parte, pues eso ahí está, es parte, ¿no? Es parte de la destrucción de parte de la humanidad, es parte del tema. Pero hoy no vamos a hablar exactamente de eso, sino más bien de los peligros que acechan a los creyentes en estos tiempos que llamamos tiempos del fin, ¿verdad? Los días finales de esta historia. Los peligros que acechan, nos acechan, no tanto en el mundo físico, ¿verdad? De peligros de accidentes y cosas así, de asaltos eso, de eso hablamos otras veces, ¿no? Cómo está la humanidad corrompida y las leyes inefectivas, etcétera. Pero no nos referimos a eso, sino más bien a los peligros en el ámbito espiritual, en el ámbito espiritual. Entonces voy a compartirles un documento de un amigo mío, Pastor Boy Wilkes. Es el autor del estudio y yo solamente voy a leer algunas partes, tratando siempre de abreviar. Ok, vamos a mostrar el documento ahora. Ahí está. Ese es nuestro tema, preparación para el tiempo del fin. Y comienza con Mateo 24, 1 al 4, que dice, cuando Yahoshua, el Mesías, se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Él había hablado del fin del mundo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Yahushua respondió, miren que nadie los engañe. Esa es la introducción al tema. Miren que nadie los engañe. Porque él sabía que la peor plaga, entre comillas, que habría en el mundo entero al final, en los últimos tiempos, sería el engaño, la mentira, la falsedad. Así empieza Yahushua su gran sermón, ¿verdad? Profético, en donde menciona una serie de señales que habría para indicar cuándo sería más o menos el fin del mundo y que habría guerras, rumores de guerras, plagas, hambre, terremotos. Mencionó muchas cosas, señales en el sol, en la luna y las estrellas, etcétera. Cuando Disculpen que este documento no me está funcionando. Déjame ver si logro hacerlo moverse ahora. Sin embargo, la primera señal, la primera advertencia que les dio a sus discípulos, registrada en el verso, es que miren que nadie los engañe. Otra vez, y repite la advertencia en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que el tema de engaño es importante aquí, es central. Y vuelve a dar la amonestación en el verso 24, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a muchos, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y las mismas palabras más o menos se repiten en Marcos 13 y Lucas 21. ¿Por qué esta insistencia tan firme en nuestro gran maestro Yahushua de que no nos dejemos engañar por falsos mesías y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios? Bueno, hay una razón. Yahushua conoce las trampas y los engaños del Satán, que es
el originador de toda mentira, de toda falsedad, es el Satán. Y él sabe cuál es la tendencia humana a caer en esas trampas. Él conoce nuestras debilidades y sabe que el enemigo, como león rugiente, según otro pasaje, busca a quien devorar. Así que los engaños del Satán han ocurrido en todos los tiempos, hermanos. Pero en mi opinión, más ahora que nunca. Todos los tiempos desde la remota antigüedad y también han ocurrido en los tiempos modernos, en nuestra era sofisticada y aparentemente de mucho conocimiento. Ha logrado el Satán engañar a muchas personas, válgame, no a muchas personas, a millones de personas. Ha logrado engañar. Recuerden que estamos hablando en el mundo espiritual, engañar en términos de, bueno, podríamos decir de muchas cosas, pero en este caso engañar en el sentido de doctrinas o enseñanzas falsas y prácticas corruptas que se basan en enseñanzas falsas, ¿verdad? En ese sentido es que estamos hablando ahora de engaños. Vamos a ver 3 ejemplos impresionantes de eso, de esos grandes engaños que ha habido en la humanidad, en el mundo religioso. En 1978, un individuo llamado Jim Jones, líder de la secta llamada Templo del Pueblo, persuadió a 912 de sus miembros a efectuar un suicidio colectivo. Eso fue en Johnstown, Guyana. Antes los había convencido de que ellos edificarían un paraíso en la tierra. Y luego, en el momento del suicidio, Jones, el profeta falso, les dijo que la muerte solo es el tránsito a otro nivel. Fíjense que los más grandes engaños en la humanidad se han basado en esa idea de que la muerte no existe, que fue lo que hablábamos anoche, de que uno en realidad no muere, cuando el cuerpo muere uno sigue viviendo. Bueno, eso es el fundamento, la base de la mayoría de la mayoría de los errores digamos, en las doctrinas del mundo religioso. Así que ese fue un gran engañador, Jim Jones. No deberíamos mencionarlo mucho porque tal vez no lo merece, pero bueno, fue notable en términos de eso, ¿no? De un gran engaño hacia su gente. El segundo, en 1983 apareció en Estados Unidos otro profeta falso llamado David Koresh en inglés, David Koresh. Empezó a afirmar que había recibido el don de la profecía. Se convirtió en el líder de un movimiento que llamaron los Davidianos por su nombre. Y más tarde proclamó que era el Hijo del Todopoderoso. En 1993 tuvo un enfrentamiento con las autoridades de Texas en el cual perecieron 69 de sus seguidores adultos y 17 niños. Otra trampa de un falso profeta. Este tema yo sé que algunos de ustedes lo han escuchado antes, acá entre nosotros se ha hablado de esto antes. Otra segunda grande trampa de un falso profeta. Y fíjense cuántos murieron. En algunos casos nadie muere, pero en algunos casos muchas personas han muerto debido a ese engaño. Y el tercero, un ejemplo más de los engaños del enemigo. En el 1996, Marshall Applewhite convenció a 39 de sus seguidores de que un cometa iba a verse acompañado de una nave espacial, con la creencia de que sus almas ascenderían hacia la nave espacial y de que recibirían nuevos cuerpos. Entonces todos los miembros de la secta fueron convencidos de que debían cometer suicidio y cometieron suicidio colectivo. No fueron en este caso tantos, 39 es mucho, pero bueno, en otras ocasiones hubo más personas que se suicidaron por ese mismo motivo. Cosa necia, ¿verdad? Cosa necia, como que uno se va a matar uno mismo cuando eso es un crimen, cuando eso es un delito, cuando eso está prohibido, cuando eso prácticamente corta a la persona de la salvación
Sin embargo, estos individuos, falsos profetas, relacionaron el suicidio con algo bueno, porque tenemos que salir, o sea, es una manera de salir rápido de esta vida que no sirve para una vida superior. Ah, ese es más o menos lo que está detrás de esa barbaridad que es un suicidio colectivo. Yahweh nos protege, hermanos, a sus hijos de los engaños del enemigo. En su misericordia, Yahweh nos da en su palabra advertencias claras de cómo identificar a los falsos profetas y cómo evitar sus engaños. En Miqueas 3:11 se nos dice que los falsos profetas tienen muchas veces motivos mercenarios cuando dice que adivinan por dinero. Y eso lo hemos visto en el mundo general, en el mundo cristiano especialmente. Adivinan por dinero. Y esas profecías también muchas veces lo hacen por dinero. Y en Isaías 30:10 se nos advierte que los falsos profetas buscan decir lo que el pueblo desea escuchar a fin de agradarlos. Yo he escuchado muchos sermones en el mundo cristiano, ¿verdad? Muchos sermones a través de mi vida, que ha sido larga hasta el día de hoy, gracias a mi Padre Celestial. Y he podido escuchar muchos sermones de distintos predicadores buenos, algunos buenísimos, otros, y no tan buenos otros, pero este, una cualidad en muchos de esos sermones es que a estos predicadores les gusta decir lo que la gente les gusta escuchar. Entonces, pues, eso se llama como complacer sus oídos, ¿verdad? En Deuteronomio 18:22 se nos dice, no estamos citando todos los pasajes para abreviar, se nos dice que los anuncios y vaticinios de los falsos profetas no se cumplen. Esa es una de las cualidades de las falsas profecías. De acuerdo con Isaías 8:20, los mensajes de los falsos profetas no armonizan con las profecías de profetas de Yahweh en el pasado. Eso es clave. Muchas de estas profecías modernas no solamente son falsas y en algunos casos pues, pusieron fechas, no se cumplieron, sino que son profecías contrarias a las profecías de los profetas de la Biblia. En Mateo 7:15-20, Yahoshua dijo, guardaos de los falsos profetas. Estoy citando ahora la versión Reina Valera. Guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que han dado la mayoría de los falsos profetas? Algunos han dado buenos, al menos en apariencia, buenos frutos, ¿verdad? En cuanto a su vida, pero muchos de ellos no viven vidas piadosas, por el contrario, viven vidas licenciosas. No viven consagrados a Yahweh, al Todopoderoso, aunque no lo llamen Yahweh, pero al Todopoderoso, al Padre. No viven consagrados a eso. Viven consagrados o más bien dedicados a ganar dinero, a ganar dinero. El evangelio de la prosperidad, que ustedes conocen bastante por las noticias, ¿no? Y no son todos los que enseñan así, pero hay bastantes. Y aunque no lo digan, y aunque no llamen a su predicación el Evangelio de la Prosperidad, aunque no lo llamen así, es básicamente un Evangelio de la Prosperidad, pero especialmente para la prosperidad de ellos, del predicador, ¿verdad? Porque desgraciadamente para los pobres, ellos no ayudan mucho a los pobres. No digo que no ayudan, pero pudieran ayudar mucho más. Y sin embargo, ellos, algunos, siempre digo algunos, porque eso no se puede aplicar a todos, se hacen ricos y unos pocos se hacen millonarios. ¿Mm? Entonces, ¿cuál fruto es ese? ¿Qué nos dice ese fruto? Ese fruto nos habla de la falsedad de esos predicadores, de la falsedad, si son predicadores nada más, porque hay otros que van más allá de ser predicadores y son profetas también. ¿Ok? Engaños de los últimos días. Vamos a dar un poquito más específico. El enemigo ha procurado engañar a los hijos de Yahweh. Algunos, bueno, ha procurado engañar a todos, pero no lo ha logrado. Desde el mismo comienzo de nuestra historia, y fue así, ustedes saben bien, como el engaño de Adán y Jabá o Eva en el huerto del Edén. ¿Cuál fue el engaño? Para que comieran del fruto prohibido, les hizo ver, fue a Eva, no, después ella no engañó a su esposo. Adán
pecó voluntariosamente, pero a ella la engañó, haciéndole creer que iba a ser inmortal, que no iba a morir, igual que Elohim. Como sabemos, nos estamos acercando rápidamente al fin de la historia de este mundo, de este planeta. Basados en la palabra de Yahweh, queremos mencionar una serie de engaños que el enemigo está planeando para los últimos días y tenemos la sensación y la creencia de que estamos en los últimos días y convendrá, por lo tanto, tenerlos presentes, hermanos, para estar precavidos y para estar fundados en la escritura y no en las profecías de los profetas nuevos que andan por ahí, o aunque no sean profetas, algunos maestros también del engaño, de la falsedad. ¿Ok? Punto 1. Aparecerán espíritus de demonios que se darán por seres queridos y parientes. Y enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Espiritismo puro. O sea, muchas personas se han convencido de que, pues, de que los mandamientos de Todopoderoso no hay que observarlos, de que lo que dice la Biblia no es cierto, porque la Biblia dice, ¿verdad? Cuando uno muere, muere y está muerto. Y ellos ven a su tío, ven a su mamá en una sesión espiritista. No siempre es una sesión espiritista, pero algunos los han visto. Y dicen, ah, pues entonces lo que la Biblia dice es falso. Ese es el engaño. Punto 2. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. O sea que ellos ponen a los apóstoles a contradecirse ellos mismos o a contradecirse unos a otros. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma, ya lo mencionamos, y el de la santidad del domingo, que acabamos de mencionar, Satanás agarrará a los hombres en sus redes. Fíjense lo que estoy diciendo. Los dos mayores engaños que en el mundo espiritual, ¿verdad?, que se presentan ante la humanidad son la doctrina falsa y pagana de la inmortalidad del alma, la inmortalidad del alma. O sea, que es la enseñanza de que somos inmortales, que no vamos a morir nunca, solamente muere el cuerpo. Y la segunda, de que el domingo es el día santo, el día de reposo de Yahweh, aunque ellos no usan el nombre de Yahweh, ¿verdad? Pero bueno, el día de Jehová, o como le llamen, ¿no? El día del Señor, como todos le llaman. Y ese es el día verdadero de reposo. Ese es el segundo gran engaño que el Satán ha tenido bastante éxito en diseminar por ahí entre la humanidad. Punto 4. Surgirán seres que se darán por el mismo Mesías, o sea, que se presentarán como el Mesías. Harán curaciones milagrosas. Ustedes han visto algunas de estas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones especiales que son contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Eso lo hemos visto. Yo he visto algunos de esos, ¿ok? Incluso falsos sanadores, entre otras cosas. El punto 5. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros, ¿verdad? En algunos casos se realizarán milagros ante nuestra vista o ante la vista de muchas personas, ¿verdad? No necesariamente nosotros personalmente. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos del Satán? Porque eso va a venir en aumento, hermanos. Si ustedes han visto engaños, si han visto cosas falsas, si han visto profecías falsas en este mundo religioso, eso no es lo peor. O sea, viene más, viene un movimiento más grande todavía de falsedades, de errores basados en esto que estamos diciendo, ¿no? Esas falsas profecías de los falsos profetas. Punto 6. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satán se dará por el Mesías, o sea, se aparecerá de alguna manera visible, como si fuera el Mesías. En varias partes de la tierra el Satán se manifiesta a los hombres
se manifestará posiblemente como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrante, no necesariamente como un ángel, como la gente visualiza a los ángeles, sino como un hombre, ¿verdad? Muy importante. La gloria que les rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales, y el grito de triunfo repercutirá por los aires en la humanidad, como dicen ellos: Cristo ha venido, Cristo ha venido. El primer engaño es llamarlo Cristo, ¿verdad? Porque eso no es su nombre, nunca fue su nombre. Eso es una palabra griega que se pasó al español, se coló al español, que significa el ungido, o como se dice en hebreo, Hamashiach, Hamashiach, el Mesías. Entonces, estas personas proclamarán que el Mesías habrá venido, literalmente. ¿Ok? Y siete, en tono amable y compasivo, esta persona, este personaje enunciará algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba nuestro Salvador, el Mesías. Esta persona curará las dolencias de mucha gente y asegurará haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo, y mandará a todos que santifiquen el día bendecido ya, bendecido por él. Ahora, la pregunta es: ¿se ha cumplido esta parte de la profecía? Claro que se ha cumplido. No vamos a hacer muchos análisis porque esto es sencillo. Se está cumpliendo esa profecía delante de nuestros ojos. En el punto 8, en agosto del año 2015, el Papa Francisco, en una presentación de televisión, dio una audiencia papal en la sala Pablo VI de Roma para todos los peregrinos de diferentes países del mundo sobre el tema de las fiestas, el descanso y el trabajo. Y he aquí algunos hechos sobresalientes que ocurrieron en esa audiencia, así repasando rapidito. Cada peregrino, primero, cada uno de los peregrinos leyó en su idioma el pasaje de Génesis 2, 1 al 3, que citamos aquí de la versión Reina Valera. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho, y había hecho en la creación. Y usted diría: pero entonces dijo la verdad. Así, pero ¿cómo fue que ligó ese texto a lo otro que dijo? El Papa habló de obedecer al Creador, al descansar del trabajo cotidiano. Eso, hasta ahí va bien. Habló de la necesidad de dedicar ese descanso a la adoración y al descanso en la familia, y así compartirlo con gozo y dedicarlo también al cuidado de los más desfavorecidos. Hasta ahí va bien. Y debe cesar el trabajo porque el Todopoderoso, o Dios como él lo llama, así lo ha ordenado. Hasta ahí iba bien. Pero extrañamente añadió algo que contradice el pasaje de Génesis que habían acabado de leer. Añadió: el descanso dominical es una necesidad humana. El domingo es un día bendecido para olvidar el trabajo diario y pensar en el bienestar familiar. Hasta ahí la cita. Pero fíjense, como primero citó la escritura dándole importancia al día de reposo y después cambió el día de reposo. Eso había sucedido antes, ¿verdad? Pero en este discurso cambió el día de reposo de Shabbat o sábado al domingo. El Papa Francisco hábilmente mezcló la verdad con la mentira, hermanos, amparándose en la supuesta autoridad papal de él para cambiar una orden divina. Fíjense qué cosa: el Papa tiene la autoridad, dicen ellos, de cambiar las órdenes divinas dadas en un principio al hombre con una obligatoriedad eterna. ¿Cumplió el Papa así una señal más de los últimos tiempos? Claro que sí, claro que sí. Cumplió literalmente esa y varias otras profecías. Ahora, nosotros, y eso es un ejemplo pequeño de lo que está pasando, hermanos. El mundo religioso, el mundo cristiano en general, sin que muchos se den cuenta, están
aglomerándose, no necesariamente de manera física, pero en términos conceptuales y de enseñanzas, aglomerándose cada vez más alrededor del Papa. Y no va a tardar mucho en llegar el tiempo cuando el Papa sea declarado el jefe supremo de toda la cristiandad, incluyendo católicos y evangélicos. Eso viene, y no es que yo lo estoy prediciendo, eso está predicho ya, y otros lo han predicho y otros están esperando que eso suceda porque es parte de las profecías. Ahora, hay tres grandes armas espirituales. Tres, hay muchas, pero hay tres grandes armas espirituales para nosotros defendernos, ¿verdad?, del peligro del engaño, de la falsedad. Vamos a ver. No terminé de leer el párrafo. Tres grandes armas espirituales que Yahweh nos ha dado para hacer frente a estos engaños y para estar listos a fin de recibir con gozo a nuestro amado Redentor Yahoshua, el verdadero, cuando llegue. La primera arma espiritual es la escritura, las sagradas escrituras. Todo el mundo lo conoce como la Biblia. ¿Pero qué es la Biblia? La Biblia es una palabra griega que significa simplemente libros, los libros. Pero nosotros la llamamos la Sagrada Escritura. En inglés, en hebreo los judíos la llaman la Mikra, algunos judíos, la Mikra, otros la llaman el Tanaj. Bueno, la primera arma espiritual es la Escritura, hermanos. Dice con claridad Pablo, la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso está en Hebreos 4:12. Wow, eso es una afirmación importantísima. Y David declara hermosamente en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo he escuchado leer ese texto. Es más, yo he escuchado repetir ese verso de memoria por miles de veces a través de mi vida en las distintas iglesias. Y no solamente iglesias, ¿verdad? Sino la gente en general, por ahí, en cualquier parte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero sí, pero cumplen ellos eso. ¿Tienen ellos las Sagradas Escrituras como si fuera una lámpara que ilumina su camino? ¿O simplemente se basan en las tradiciones de los hombres y en las tradiciones religiosas, muchas de las cuales son paganas? Eso es para reflexionar, que digo eso. ¿Por qué la palabra de Yahweh es tan preciosa y tan poderosa? Porque nos conduce al Mesías. Dijo el Mesías, escudriñad las escrituras. Otra vez cito la Biblia Reina Valera. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39. Esa traducción no es totalmente exacta, pero más o menos está bien cerca de ser exacta, porque falta una parte, ¿verdad?, en la cita, cuando él dice, y sin embargo no venís a mí para tener vida. En realidad lo que el Mesías dijo es como un regañito a los judíos incrédulos. Le dijo, ustedes que estudian las escrituras o investigan las escrituras porque creen que en ellas tienen vida eterna y sin embargo ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Así que eso fue un regaño. Sin embargo, incluso nosotros tomamos también eso como un consejo sano, un consejo importante que debemos escudriñar, o sea, estudiar, investigar las escrituras, porque ellas, las escrituras sagradas, son las que dan testimonio del Mesías, del Hijo del Todopoderoso. Ahora, vamos a tratar de avanzar en esta otra parte. ¿Cómo estudiar las sagradas escrituras? Las mismas escrituras nos dan clues, ¿verdad? O claves de cómo hacerlo. Número uno, debemos estudiarla con oración y con fe y bajo la dirección del Espíritu de Santidad. O sea que no es como leer cualquier libro. Debemos orar al Padre para estudiar o antes de estudiar la palabra. Número dos, debemos estudiarla aprendiendo más y más de la vida y el amor de Yahoshua. Ese debe ser el hombre central. No, fíjense, no dije el personaje. El personaje central en toda la Biblia es Yahweh, el Padre. Pero en términos acá de los hombres es el centro de nuestro estudio. Debe ser
la vida del Mesías, Yahushua. 3, debemos estudiarla pidiendo a Yahweh que nos ayude a obedecer lo que aprendemos ahí. Y número 4, debemos estudiar cada día las escrituras como hicieron los bereanos en Hechos 17:11, ¿verdad? No vamos a leer todos los pasajes, como ya dije, porque sería demasiado largo el tema. Así que estudiar cuántas veces las escrituras, cuántos días a la semana, bueno, si, a veces no es posible, ¿verdad? Es una realidad humana, a veces no es posible, pero bueno, podemos tratar. Estudiar cada día las escrituras. Y los que no pueden cada día, por la razón que sea, al menos una vez a la semana, como mínimo, ¿verdad? Para eso también utilizamos el Shabbat, sábado, para estudiar las escrituras más profundamente o más ampliamente. Y pues, otros lo hacen otros días, pues está bien, la cosa es hacerlo como mínimo una vez en semana. Y idealmente sería cada día. La segunda arma espiritual que Yahweh nos da para enfrentar los engaños, para vencer las tentaciones y para prepararnos para la segunda venida del Mesías, nuestro Salvador, es el Espíritu de Santidad, que muchos llaman el Espíritu Santo, ¿verdad? Y muchas personas pierden el beneficio de entender la función del Espíritu de Santidad en nuestras vidas cuando consideran que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y por lo tanto, pues eso es como si fuera un Dios, ¿verdad? Ellos no lo dicen así, pero es como si fuera un Dios. De hecho, algunas personas adoran al Espíritu Santo, como que ese es su Dios, lo cual es un grave error. Bueno, no voy a dejar fuera la palabra grave, pero es un error. Algunas de las maravillosas capacidades que nos da generosamente el Espíritu de Santidad, que es algo que emana de Yahweh el Padre, para ser creyentes victoriosos, es esto. Número 1, nos convence de que somos pecadores y que Yahushua es nuestro poderoso y misericordioso Salvador. El Espíritu Santo nos convence, el Espíritu de Santidad, que es como más correcto debe decirse, nos convence de que el Mesías es nuestro Salvador, de que Yahushua es la salvación que nos provee el Padre, porque el Padre es nuestro Salvador, pero Él nos salva mediante su Hijo, el Mesías Yahushua. Esa convicción nos la trae el Espíritu de Santidad cuando nos dedicamos a estos estudios, ¿no? de la palabra inspirada. Número 2, pone abundancia de amor en nosotros, en el hogar y en la asamblea o en la iglesia, lo que llaman a iglesia, ¿verdad? A sus grupos. Número 3, nos guía en el estudio de las Sagradas Escrituras y evita que caigamos en engaños espirituales. Así que la ayuda del Espíritu de Santidad en nuestra mente, en nuestras vidas, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, es bien importante, más. Por lo tanto, debemos pedir al Padre. Por eso es importante, antes de leer las Escrituras, pedir al Padre Todopoderoso que nos dé su Espíritu de Santidad, que nos inspire a leer las Escrituras correctamente y que nos ayude a entenderlas correctamente. 4, nos da poder para la proclamación final del Evangelio, de las buenas noticias del reino, del mensaje de salvación. Nos da poder, nos capacita ese espíritu de santidad para cumplir esa misión. 5, posee poder para santificarnos, o sea que nos santifica. En dos sentidos, nos declara consagrados, dedicados a Yahweh, porque eso es lo que significa santificarse, ¿no? O ser santificado, ser declarado propiedad del Padre, de Yahweh. ¿Okay? Y también nos ayuda a mejorar nuestra vida, mejorarnos totalmente en general. Y eso también es parte del proceso de santificación. Punto 6, nos preparará para el tiempo de angustia por todos esos mismos medios y por su presencia entre nosotros, en nuestra mente. Nos va a preparar para el tiempo de angustia grande que se aproxima en toda la humanidad. Y 7, hará que estemos listos para la segunda venida del Mesías en gloria y majestad, cuando venga a implantar el reino de David, que no es otra cosa que el reino de Yahweh, el Padre,
implantarlo en este planeta, en esta tierra, cuyo reino él va a ser el Rey Supremo, el Rey Soberano, dirigido por supuesto por su Padre, pero para eso nos prepara también el Espíritu de Santidad. Así que es importante, hermanos, no solamente leer acerca de esto, no solamente entender lo que es el Espíritu de Santidad y la función, su función en nuestra vida, sino que también nos ayuda a prepararnos, como quien dice, nos motiva a prepararnos cada día, estar preparados cada día para encontrarnos con nuestro Salvador, el Mesías que regresa. ¿Cuáles son las condiciones para recibir el Espíritu de Santidad? Uno, orar cada día con fe y fervor, pidiendo el Espíritu de Santidad. Fíjense lo que dice el profeta Zacarías 10:1. Pedid a Yahweh lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. Esto también es espiritual. Él hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo cada uno. Eso era una invitación literalmente a pedir lluvia, ¿verdad? Literal, pero también se aplica en sentido espiritual. Número 2, consagración a Yahweh completa y diaria. Fíjense lo que dice Pablo, Shaul, en Romanos 12:1. Así, hermanos, por la tierna misericordia de Yahweh, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro culto espiritual. O sea, el culto, más bien la adoración, esa es una cita de la Reina Valera, la adoración que ofrecemos al Padre es una adoración espiritual. O sea, no es algo físico, no estamos así físicamente delante de Él para adorar, ¿verdad? Es una adoración espiritual. Entonces aquí nos invita ese pasaje a que presentemos incluso nuestro cuerpo como si fuera un sacrificio, pero un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Porque en los tiempos antiguos se ofrecían sacrificios al Creador, ¿verdad? Pero eran animales muertos. Se mataban, se desangraban, etcétera. Pero aquí nos habla de un sacrificio vivo con nuestro cuerpo, por lo tanto es algo simbólico, ¿verdad? Que presentemos nuestro cuerpo como si fuera un sacrificio animal. Y ese es nuestro servicio espiritual al Padre. En tercer lugar, estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu Divino. Y dice en Romanos 8:14, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Elohim, que es lo mismo que el Espíritu de Santidad, estos son hijos de Elohim. Ahí está. Y punto 4, promover la unidad en la asamblea. Eso es importante también. Fíjense en Hechos 2:1 como describe algo interesante. Cuando llegó el día de Pentecostés, ese día de Pentecostés en ese año, en el siglo I, estaban todos, hablando de los creyentes, discípulos del Mesías, estaban todos juntos en el mismo lugar. Es una enseñanza, un ejemplo para nosotros que debemos imitar, ¿verdad? Dentro de lo posible. Por ejemplo, aquí en el momento de yo presentar este tema y grabar este tema, hay un número de hermanos que están aquí por medio de Zoom, ¿verdad? En Zoom, por medio de esta tecnología maravillosa que tenemos a nuestra disposición. Estamos reunidos en el mismo lugar, no física y literalmente, pero simbólicamente estamos en el mismo lugar. Incluso podemos vernos a través de las cámaras, nos vemos las caras y nos hablamos y conversamos, etcétera, ¿no? Pues eso hoy día, pues a veces no hay otra manera de hacerlo, ¿verdad? Todo el que tiene la bendición de tener una congregación local donde asiste físicamente, pues es una gran bendición, pero no todos tienen esa posibilidad, no todos tenemos esa oportunidad. Por lo tanto, este medio maravilloso de Zoom es una manera, por lo menos remedial, por decirlo de algún modo, de estar juntos en el mismo sitio. Pero más que eso, se nos exhorta a estar juntos en el sentido espiritual, en el sentido de pensar, creer lo mismo, de sentir lo mismo unos para con otros y para el prójimo en general y para el Todopoderoso, que sentir lo mismo, ¿verdad? Tener los mismos ideales, tener los mismos gustos, más o menos aproximadamente, ¿verdad?
como seres humanos que somos, todos somos diferentes unos de otros. Pero aquí está hablando de una unidad espiritual, en el sentido espiritual, que creamos lo mismo, que no estemos enseñando unos una cosa y otros otra cosa contraria, y ni estemos debatiendo entre nosotros mismos los temas que unos creen de una manera y otros creen de otra manera. En algunos grupos se da eso, ¿verdad? Desgraciadamente, eso se da. Pero bueno, debemos hacer lo posible por evitar eso, ¿ok? Por tratarnos como una familia verdadera, que todos tengamos el mismo sentir, la misma manera de sentir, ¿verdad? Para con unos y otros y para con las cosas en general, las cosas espirituales. Hay una tercera arma espiritual que es imprescindible para estar preparados para la crisis final. Y esa arma espiritual que Yahweh pone en nosotros mediante el Espíritu de Santidad es el celo sagrado de compartir la buena noticia, lo que llaman el Evangelio, compartir el mensaje de las Sagradas Escrituras. Es el amor a las almas por las que el Mesías murió. Mucha gente pierde eso de vista, ¿sabes? Nos envolvemos mucho en la adoración y alabanza y cántico y estudio y no pensamos mucho en el prójimo. No pensamos mucho en los que sufren. No pensamos mucho en las personas que no tienen que comer hoy. Es importante también. Hay que hacerlo. El Mesías dijo a todos sus seguidores, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. Marcos 15:16. Esta orden del Mesías, hermanos, abarca a todo miembro de la asamblea, a usted que me está escuchando. Si es miembro del pueblo de Yahweh, esto incluye a usted, a todo aquel que ha aceptado a Yahushua como su salvador personal. Dice, vayan por todo el mundo. Claro, literalmente no podemos ir por todo el mundo, pero hay varias maneras de hacerlo. Y quizá en otra ocasión se puede ampliar un poco más ese punto. Hay diferentes maneras de proclamar el mensaje. Marcos 16:15 nos da algunas ideas. Vamos a mencionarlas rapidito. Diferentes maneras de proclamar el mensaje. Dando estudios bíblicos individuales o en grupos pequeños. No todo el mundo lo puede hacer, pero hay muchos que pueden hacerlo. Dictando clases a los niños. Tampoco todos pueden hacerlo, pero muchos pueden hacerlo. Mediante el don de la música, hay muchos que pueden cantar, incluso recitar poemas y cantar, y eso es una manera de llevar el mensaje a otros también. Otro a través de la oración intercesora, orando por los demás. Otro dando palabras de ánimo y consuelo a las personas en cualquier ámbito, ¿verdad? El vecino, el amigo, el que pasa, o el que encuentras más bien en la calle y tienes oportunidad de conversar, o te consulta un problema que tiene, pues también dar palabras de ánimo y consuelo a cualquier persona. Eso es una manera también de llevar el mensaje. Otra, visitando con amor a los pobres y necesitados. Muy pocos hacen eso hoy día y pienso que debemos esforzarnos por hacerlo de alguna manera. Participando en el ministerio de las publicaciones, esa es otra, ¿no? Repartiendo trataditos o regalando algún librito, regalando alguna revista. Eso hay pocos hoy día que lo hacen, pero deberíamos estar haciéndolo todos. Otra es ayudando con donaciones a los pobres, a los necesitados. La asamblea, esta asamblea que estamos acá, se ocupa de dar donaciones y yo lo digo contundentemente porque yo soy uno de los que participan en eso, ¿verdad? En dar donaciones a personas que piden ayuda, incluso en algunos casos piden ayuda para comer, no tienen para comer. Y finalmente colaborando en la obra de publicaciones y la internet. Muchos hacemos esto a través de métodos como este o medios como este de Zoom, ¿no? Dando clases, dando estudios o simplemente dando reuniones en las que se ayuda a otras personas. Así que hay muchas maneras de hacerlo. Yahweh nos da una orden sagrada y la respalda con una poderosa promesa que dice, clama a voz en cuello, no te detengas, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu poderoso, que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, habla el Todopoderoso. En Isaías, capítulo 58, verso 1 y también capítulo 41, verso 10. Conclusión, nos estamos acercando rápidamente al fin de esta era, hermanos. En medio de las pruebas y tentaciones de este tiempo, Yahweh pone en nuestras manos tres armas espirituales para que seamos vencedores. Ya lo hemos mencionado, estamos repasando. Uno, las Sagradas Escrituras. Dos, el poder del Espíritu de Santidad. Y tres, el privilegio de libertad para compartir el mensaje a otras personas. Así que con gozo prestemos atención a estas palabras poderosas de Yahushua, que dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ciertamente vengo en breve. Eso no lo dijo de una vez, sino que lo primero lo dijo en Lucas, se registra en el Lucas 21, 28 y lo otro se registra en el libro de Revelación 22, 20. Así que digamos, terminemos diciendo, como dijo Yohanan, el autor del libro de Apocalipsis y Revelación, amén, ven, maestro Yahushua. Y ese debería ser también nuestro deseo y nuestro clamor. ¿Okay? Y finalmente repito, aunque lo dije al principio, que doy crédito por todo este tema, este estudio, esta presentación a un orador y escritor muy apreciado también por mí, que no es necesariamente de nuestra fe, pero es uno de los predicadores del Evangelio, llamado Tullio Peverini, que ha sido adaptado y contextualizado, obviamente, pero bueno, damos el crédito a él. Entonces, queridos hermanos, con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy. Presiento como que cometí un error y atribuí este estudio a Boy Wilkes cuando fue el de anoche. No sé si me equivoco en lo que digo ahora. El de anoche sí era un estudio de Boy Wilkes. Bueno, pues con esto, hermanos, nos despedimos. Hasta la próxima vez. Espero que sea la próxima semana que me acompañen en otro estudio de las Sagradas Escrituras. Y espero que algunos más vengan a acompañarnos. Hoy tenemos 79 personas hasta el momento en esta reunión. A veces tenemos un poco más, a veces menos. Espero que algunos de los que nos escuchan en YouTube y nos ven en YouTube nos acompañen la próxima vez, próximo viernes a las 7 de la tarde o la noche. ¿Ok? Hasta entonces, pues, nos despedimos deseándoles la bendición de Todopoderoso. Shalom.